Este salmos o salmo, depende de cómo está en su Biblia, es muy conocido. Se encuentra en el 103. Repito, el título del día de hoy es Gratitud a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios, dice su palabra, en todo. A veces momentos difíciles cuesta, pero cuando aprendemos esto, viene victoria sobre nuestra vida. Salmo 103, versículo 1 al 5. Y como pueden ver allí en la pantalla, les traje cómo se divide este Salmos. Se divide de esa manera. El Salmo 103 y el 104 habla de alabanza y gratitud a Dios, tanto por la existencia, tanto por los favores, como por ser creados. Así que usted verá en el Salmo 103 que se divide de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo 19 encontramos un llamado para alabanza. Nos llama este salmo a alabar a Dios y se divide nuevamente este llamado en dos. Personalmente yo debo alabar a Dios, glorificar su nombre, y también como congregación, como cuerpo de Cristo, debemos hacerlo. Por eso usted puede observar que se divide personalmente y colectivamente. Luego la segunda parte de este Salmos es un llamado a la alabanza, pero no al ser humano, sino a toda la creación de Dios, comenzando por los ángeles y siguiendo por toda la obra creativa de nuestro Señor. Y termina nuevamente con bendice alma mía a Jehová. Nuevamente termina en el versículo 22 alabando el nombre del Señor personalmente este salmista. Así que todo este Salmos se compone y se divide en alabanza, ya sea los seres humanos, los hijos de Dios, como así también toda la creación, los ángeles y todo ser creado, como dice el Salmo 150, todo aquel que respire debe alabar a Jehová. Y como bien sabemos, el nombre de Jehová o el nombre de nuestro Dios, como dicen los hermanos estudiosos, no se puede pronunciar, porque solamente componen consonantes. No estaba escrito con vocales, le agregaron las vocales para que sea Jehová o Yahvé. Pero ¿qué significa el nombre de nuestro Dios? Es como si fuera que usted está respirando. Dicen que el sonido del nombre del Señor es como la respiración. Así que, ¿qué nos enseña? Que cuando nacemos en este mundo, lo primero que hacemos es alabar a Dios. Comenzamos alabando a Dios. ¿Y qué hacemos cuando partimos de este mundo? Terminamos nuestra existencia alabando a Dios. Así que es muy importante entonces la gratitud y la alabanza a Dios. Y vamos a ver ahora, comenzando del versículo 1. No vamos a ver todo, hermanos, porque usted verá, son 22 versículos muy amplios, pero sí vamos a estar considerando desde el versículo 1 al versículo 5. El salmista, el Espíritu Santo que inspiró este Salmos, nos invita a alabar a Jehová. Vamos al versículo 1, Salmo 103, versículo 1. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gracias damos a Dios por esta porción de su palabra. Como usted verá, hermano, hasta aquí encontramos una alabanza personal. Desde el versículo 6 comienza la alabanza colectiva. Solamente lo leo. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos
los que padecen violencia. Y allí comienza el alabanza colectiva. En el versículo 20 comienza la alabanza de la creación. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y aquí viene la función o la misión de los ángeles, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Cuando vimos el Padre Nuestro, vimos que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo se haga aquí en la tierra. ¿Por qué dice así? En el cielo se produce o se ejecuta la perfecta voluntad de Dios, porque los ángeles, sin esperar, cuando Dios ordena, ellos no dicen, pero Señor, todavía no, o espera que termino de hacer esto y hago aquello. Sin esperar ningún tiempo, ellos obedecen la perfecta voluntad de Dios. Están constantemente en la presencia de Dios. Y hay muchas cosas más que nos enseña este Padre Nuestro, que dice que allí se ejecuta o se obedece a Dios en su perfección. Pero aquí nos dice que los ángeles están para ejecutar su palabra. Luego dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y termina el versículo 22, o este capítulo, en el versículo 22, diciendo, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Toda la creación debe bendecir a Jehová en todos los lugares de su señorío. El Señor es Señor por toda la creación, no por alguna parte. Él es Dios y amo de todo. Por eso se dice su palabra que de Jehová es la tierra, la plenitud y todos los que moran en ella. Así que gracias a Dios. Y culmina el salmista nuevamente, bendice alma mía a Jehová. ¿Quién nos enseña esto? Que hay alguien, aquí nos muestra alguien que le ordena a otra persona. Bendice alma mía, como si fuera que yo le estoy ordenando a mi alma que bendiga. En otra versión dice, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, debe bendecir a Jehová. Entonces lo que debemos hacer, hermanos, es tener esta actitud de decirnos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos cumpliendo su palabra? Y por sobre todo, ¿estamos bendiciendo su nombre? ¿Qué significa bendecir su nombre? No solamente hablar, yo te bendigo, Señor, te alabo, te glorifico, sino que bendecir significa engrandecer su nombre. ¿Y cómo los hacemos? Obedeciendo su palabra. Dice Jesús, yo he mostrado al mundo, te han conocido al mundo, el mundo te ha conocido, disculpen, dice Jesús en San Juan 17. ¿Cómo le conoció el mundo a Dios? A través de su Hijo Jesucristo. Dice su palabra que Dios se encarnó. Dice su palabra que la gloria de Dios se hizo hombre y vimos su gloria, como dice San Juan o Juan el Bautista, y vimos su gloria. La palabra gloria significa presencia, significa resplandor. Vimos su presencia. ¿Por qué? Porque Dios mismo se hizo hombre. Y dice Jesús, yo he dado a conocer al mundo tu nombre. ¿Y cómo? En perfecta sumisión y obediencia a la palabra del Señor. El día jueves, que es ayer, el día de ayer, hemos visto en cuanto a Jesús, que Él decía, Padre, si fuese por mí, aparta de mí esta copa. En una oportunidad vamos a ver que esa copa simboliza los pecados, se encuentra en Isaías y en otro pasaje más. Dice Jesús que Él no quería tomar esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense cómo también en Hebreos nos dice que Jesús se hizo hombre y aprendió obediencia.
y vemos que Él fue el perfecto hombre que habitó en esta tierra. Así que, hermanos, no solamente bendecimos su nombre con la boca, sino, como dice David, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo debe engrandecer el nombre del Señor. Y que no sea, como dice también su palabra, que a causa de algunos mi evangelio o mi nombre es blasfemado o ensuciado. Así que el Señor nos ayude a ser luminares, como también vemos en Juan capítulo 5, que dice que Él era la antorcha que iluminaba. Imagínense, ojalá seamos así, como una antorcha que ilumina en este mundo de tinieblas. Y también hemos visto otra metáfora, no solamente somos luz, sino que somos sal. Y ya hemos explicado que la sal contrarresta los efectos de la levadura. Y la levadura representa al pecado. En otras palabras, ustedes están para contrarrestar los efectos del pecado en este mundo. Es por eso que debemos bendecir el nombre del Señor, no solamente de labios, sino con todo nuestro ser. La palabra alma es mente, es voluntad, es inclinación, es corazón, tiene muchos significados. Pero lo que dice este versículo es que todo nuestro ser debe bendecir el nombre del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: todo vuestro ser debe ser ofrecido como holocausto o como ofrenda. No solamente una parte, todo vuestro ser. Así que nuestro Dios nos ayude a bendecir su nombre en todo tiempo, como dice el Salmos 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en mi boca de continuo. No cuando estoy contento, cuando estoy alegre. De continuo estará en mi boca su alabanza. Así que nuestro Dios nos ayude, hermanos. Seguimos. Bendice, alma mía, a Jehová. Como una orden, debes bendecir a Jehová, alma mía. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí el nombre, cuando usted encuentra la palabra nombre, significa no solamente hace referencia a las palabras que componen el nombre, como diciendo Jesús. Esas 5 letras no es el significado de lo que dice aquí, sino lo que representa. Por eso es muy importante en la Biblia los significados de los nombres. El apóstol Pablo era llamado antes Saulo de Tarso, que significa orgulloso. Después fue cambiado a Pablo, que significa pequeño. Y así vemos diferentes personas que fueron cambiando su nombre. Y es lo mismo que pasó con nosotros. Todas estas personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús han cambiado completamente. No solamente su nombre, sino su inclinación, su voluntad, su identidad, su caminar, han cambiado completamente. Porque Dios no te mejora, amigo. No es que vos venís a Dios para que Él te mejore tu vida, para que Él mejore tu economía, mejore tu familia. No, vos o usted viene a Jesús para que cambie. Él hace de un hombre muerto, lo vuelve a vivir, lo vuelve a la vida. Él cambia, te hace un nuevo hombre, pone un nuevo corazón en ti, una nueva inclinación, pone su Espíritu Santo, pone sus palabras en ti. Y también ese viejo Esteban ya no existe. Él es crucificado, muerto y sepultado, y nace un nuevo Esteban. Ese viejo ya está allí con Cristo. Como dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que claramente cuando bendecimos su nombre, estamos bendiciendo a todo lo que representa nuestro Dios. Misericordia, amor, paz, justicia, santidad, todos los atributos de nuestro Dios. Vamos a terminar, quién sabe cuándo, si explicamos todo, porque nuestro Dios es alguien
inigualable. Y siempre decimos, ¿qué significa que nuestro Dios es santo? ¿Alguno sabe? A ver, alguno que me escuchó. ¿Qué significa santo? No solamente apartado, no solamente apartado para un uso exclusivo. Cuando hablamos, en Deuteronomio dice que nuestro Dios es uno, dice, y también es santo. ¿Qué significa? Que Él es único, inigualable. Cuando Isaías capítulo 6, vemos el llamado de Él tuvo una visión y vio sentado, dice, en su trono a nuestro Señor. Y sus faldas cubrían todo el templo. No había lugar para otra cosa que no sea su presencia, su gloria, su esplendor. Y dice que los ángeles, los querubines o los serafines, ¿qué cantaban? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y muchos dicen, allí está hablando de la Trinidad. Está diciendo que santo es Dios Padre, santo es Dios Hijo, santo es Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa ese versículo? Porque no encontramos otro atributo. No dice Dios es justo, justo, justo. Dios es paz, paz, paz. Amor, amor, amor. No. Ahí vemos, y también otra cosa importante. No es que los ángeles cantaban solamente santo, santo, santo y se callaron, sino que ellos constantemente estaban exaltando la santidad de nuestro Dios, que Él es sin pecado, que Él es apartado del pecado y que Él es único, inigualable. Y ese Dios que estamos predicando es nuestro Padre. Así que qué gran privilegio que tenemos y cómo no dar gracias que hoy somos hijo de Dios. No cualquiera tiene este título. Muchos nos orgullecemos por ser hijo de fulano. Yo soy hijo de este, hijo del otro, pero nadie se orgullece por ser hijo de Dios. Así que esperemos que todos no nos olvidemos que somos hijo de Dios y debemos bendecir su nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí nos vamos a quedar por un momento, hermanos. Traje solamente 5 beneficios. Sabemos que hay muchísimos beneficios, pero aquí estos 5 están repartidos por estos salmos. Los beneficios, aquí habla de los dones, habla de los atributos, de todos los favores, de todo aquello que recibimos cuando aceptamos a Cristo. En el Antiguo Testamento, usted verá en diversos versículos que hoy se malinterpretan y se predica mal, porque vemos las bendiciones y luego dice las maldiciones. Entonces agarramos solamente donde dice bendiciones. Si haces esto, el Señor te prospera. Si haces esto, el Señor te bendice. Si haces esto, y no nos olvidamos de la otra parte. Eso es en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, Jehová dispensionaba o daba por partes las bendiciones. Pero en el Nuevo Pacto, Él no te da solamente amor, te da justicia, te da paz, te da gozo. Él te da Jesucristo. Y dice su palabra, en Cristo estáis completos. No te hace falta nada. Te dio Jesucristo, que es lo mejor que te pudo haber dado. Como siempre decimos, en la cruz se hizo un intercambio que a Dios no le favoreció, pero a nosotros sí. Por eso yo lo llamo el intercambio glorioso o el trueque divino, donde nosotros le damos lo peor que teníamos, que era nuestros delitos y pecados. Y Él nos da lo mejor que tenía o que tiene, que es la salvación en Cristo Jesús. Así que imagínense, el que salió perdiendo fue Dios, pero dice su palabra, Él no escatimó, ni siquiera dar a su Hijo en rescate por nosotros. Otro motivo por ser agradecidos a Dios. Así que el primer motivo
o el beneficio que encontramos aquí en su palabra es el perdón de los pecados. Versículo 3 del mismo Salmos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No dice solamente algunas. Y nuevamente, esta noche haré muchas aclaraciones. Muchos predican que Dios te perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Pero no lo encontramos de esa manera en la Biblia. Pero sí encontramos que en Cristo el perdón fue completo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él, vamos a ver ahora un versículo donde dice que Él lo ocultó para no ver más. El pecado ya no es problema del creyente. Eso es un problema resuelto en la cruz del Calvario. En otras palabras, siempre repetimos que hay un acta de los decretos que fue anulada. Ya no hay acusación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es por eso que Él perdona todas nuestras iniquidades. Así que ya no pasamos más por un juicio de castigo. Hoy pasamos o vamos a pasar por un juicio, pero de premiación, para que Él nos corone, para que Él nos premie por lo que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Así que el primer motivo por dar gracias a Dios por este beneficio es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Y no pierda de vista lo que hemos visto los versículos anteriores, que hay un mandato de no olvidar. Bendice alma mía, como una exhortación. No te olvides, no te olvides. Y aquí dice, no te olvides que Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Vamos a Deuteronomio 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Está en el Antiguo Testamento, pero también es un principio aplicable para nuestro tiempo. Aquí habla de no olvidarnos de lo que ha hecho Dios. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué exhortación del Señor a su pueblo, y hoy nos habla a nosotros. No se olviden, hermanos, no se olviden, hijos, de Jehová tu Dios. Y dice, versículo 12, no suceda que comas y te sacies. ¿Cuántos dieron gracias a Dios por la comida de hoy? ¿Se acordaron de dar gracias a Dios por la comida y el alimento? A veces yo confieso, aquí en el púlpito, confieso que me olvido. Y mi hija me dice, papi, no olvidamos de orar al Señor. Imagínense. Así que bueno, ojalá que no nos sigamos con esa reprensión de nuestros hijos, pero hermanos, no nos olvidemos, porque cuando nos falta, nos acordamos de Dios. Pero cuando tenemos o nos sobra, ya nos olvidamos de Él. No suceda que comas y te sacias, y edifiques buenas casas en que habites. En Ageo. Ageo también encontramos en el capítulo 2 una reprensión de Jehová. ¿Qué está sucediendo, pueblo mío? Sus casas están, dice, ornamentadas, arregladas, y mi casa está deshabitada. Esto en lo espiritual es traducido de la misma manera. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando, hijo mío? ¿Qué pasa? Este templo, recuerden que es la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Estamos alimentando su templo? ¿Estamos limpiando su templo? ¿Estamos edificando su templo? ¿Qué estamos haciendo?
no sea cosa que te sacies, y después dice, y edifiques buenas casas en que habites. Si vamos a lo natural también, el pastor le encuentra a un hermano y le pregunta, no te estoy viendo. Sí, pastor, lo que pasa es que estoy arreglando mi casa. Cuando termine mi casa, allí voy a tener la libertad de congregarme. Este hermano terminó su casa, hizo 2, 3 pisos y todavía no se congrega. Así que imagínense cómo ponemos excusa. Y a veces lo material nos hace olvidar de lo espiritual. ¿Y qué dice Jesucristo? No se afanen por lo material, por lo que han de vestir, por lo que van a comer. No se afanen. Afanar significa preocuparse demasiado. No se afanen. Miren los animales, miren los pájaros. Ellos no tienen casa, pero el Señor se preocupa y los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que estos animales? Así que, hermanos, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Luego dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Recuerden que aquí estamos hablando de un pueblo que era, no es agricultor, ¿cómo se llama la otra? Ganadero, ahí está, muy bien, gracias, muy bien. Era ganadero, también era agricultor, pero aquí habla de vacas y de ovejas. Y luego dice, y la plata y el oro se te multipliquen. Cuando encontramos un bolsillo lleno, ya nos olvidamos de engrandecer la obra del Señor y engrandecer a nuestro Dios. Y todo lo que tuviese se aumente. Hay una prosperidad aquí, ya sea en lo material, vemos en las casas, en lo alimento. El Señor le ha prosperado en gran manera y le dice, no sea cosa que en ese momento tu corazón se enorgullezca y te olvides de Jehová tu Dios. En otras palabras, olvidarse de Jehová es lo mismo que no tener en consideración que todo lo que tienes es porque Dios te dio. Nada de lo que tienes lo ganaste, nada. Yo me gané, yo hice esto, nada. El Señor es dueño de todo y Él te dio para que tú lo administres. Tú eres un mayordomo de lo que Él te ha dado. Así que nada hemos ganado nosotros, nada, aún menos la salvación, pero nada. Entonces, olvidarnos de Dios es como no considerar que Él mismo fue el que te dio todo. Recuerden a un gran hombre de Dios llamado Salomón. David estaba por partir, le llama a su hijo y le dice, no te olvides de Dios. Eso es el único que te pido. No te olvides de Dios. Y Salomón en su oración, cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que tú quieras y yo te voy a dar. Por el nombre de tu padre David. Pero vemos que Salomón dice, no me des riquezas, no me des oro, plata, dame sabiduría para conducir a este pueblo. Y el Señor le responde, por cuanto no has pedido riquezas, ni oro, ni plata, yo te daré sabiduría y también te daré oro, plata y todo lo que él tenía. Dice que era el hombre más rico sobre la tierra. ¿Pero por qué? Porque tuvo en primer lugar al Señor. No había aquí ninguna estrategia, dame esto para que yo te dé aquello, sino que el Señor le dice, dame, hijo, tu corazón. Tu corazón es tu vida. El Señor te pide solamente tu vida, tu sumisión, tu obediencia, no te pide otra cosa. Pero la promesa es que el Señor te va a recompensar. Y termina con la última oración, el último párrafo dice, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso no te debes olvidar nunca. ¿De dónde has salido? Recuerden esta iglesia que se olvidó del Señor. Recuerden de dónde has salido. Entonces vemos, no te olvides nunca que las ovejas, las vacas, la casa, todo es pasajero. Lo único que es eterno es la vida y la vida está en Jesús. Así que Él te dio algo eterno. No te preocupes por lo terrenal,
porque los ladrones, la polilla, dice que van a corromper. Preocúpate por lo celestial. Cuando vemos a un creyente realmente crecido, vemos que cumple lo que dice Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice allí? Si habéis pues resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de la tierra, buscar las cosas de arriba, dice su palabra. Así que encontramos claramente cuál debe ser nuestra mentalidad. Solamente lo cito, si quiere anotar, puede anotar. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Aquí encontramos a este varón de Dios y fíjense su oración. Proverbios 38 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Quién ora así de esa manera? Algunos. Todos quieren tener sobreabundancia. Quieren ensanchar sus estacas para que el Señor sobreabunde. Pero aquí dice este varón, fíjese por qué ora así. No me des pobreza ni riqueza. Manténme con el pan necesario. Con lo justo. Si yo ya tengo para comer, tengo para vestirme, el Señor ya cumplió conmigo. Y si te da más, es porque es una gracia sobre gracia, como dice su palabra. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue. Como vimos en Deuteronomio, en la abundancia nos olvidamos de Dios. Y diga, ¿quién es Jehová? No me hace falta. ¿Cuántos ricos de este mundo dicen quién es Dios? No me hace falta porque yo tengo para comprar. Y hay una frase que yo repito siempre y dice de la siguiente manera. El hombre pierde su salud para ganar el dinero. Fíjense, el hombre pierde su salud para ganar el dinero. Y pierde el dinero que ganó para recuperar su salud. Dígame si no es cierto. El hombre se afana tanto que se enferma y luego todo lo que ganó lo gasta en remedios o en médicos. La ley de la vida te dice que eso no es así. Fíjense, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que el Señor aquí, o este hombre le dice al Señor, manténme con el pan necesario. Y él no se quejaba, él no renegaba, si tengo, amén, y si no tengo, amén también. Así que vemos que debemos ser agradecidos en todo al Señor. El primer beneficio entonces, hermanos, es el perdón de los pecados. ¿Por qué debemos bendecir a Dios? Porque Él nos perdonó. Porque el problema más grande que tiene la humanidad, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema más grande? Pregúntele a un vecino, a un amigo. Te van a decir la economía, el país, los políticos, te van a poner miles de cosas, pero nadie te va a decir el pecado. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué debe lamentarse el hombre? Por el pecado. Porque el problema más grande de la humanidad es y seguirá siendo el pecado. Así que nosotros bendecimos a Dios, damos gracias por este beneficio que es el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios por su palabra. Este versículo se encuentra en el Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A mí me sembró una duda el versículo. ¿Por qué? ¿Por qué dice de esa manera y no dice del norte al sur? ¿Por qué? Cuando usted quiere ir al norte, va a encontrar el norte, va a llegar al polo norte y allí se va a situar. Si quiere ir al sur, se va para el sur y encuentra el polo sur. En cambio,
Si usted va al occidente o al oriente, siempre va a haber un oriente por delante. Imagínese, póngase a pensar en su casa. Nunca va a terminar porque siempre vamos a estar yendo para el oriente o para el occidente. Así que, de otras palabras, dice que aquí el Señor, como si fuera que lo puso tan lejos, inalcanzable de su presencia, para no acordarse jamás. De esa manera están nuestros pecados, perdonados y enterrados, como dice su palabra, en lo profundo de la mar. Otro motivo más es ser sanado de las dolencias. Otro motivo o beneficio, ser sanado de las dolencias. Se encuentra en el versículo 3, allí nomás. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, hermanos, aquí dice su palabra que hay una promesa de sanidad. Pasen aquí los enfermos y deben sanarse. Van a poner su mano y van a sanarse, porque allí dice que Él va a sanar todas tus dolencias. Por supuesto que eso no es aplicable de esa manera. Aquí, anote, si quiere por favor, Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Dice que Él hace morir y Él hace vivir. Él hiere y Él sana. Dice su palabra, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto no es una promesa, sino un testimonio. Aquí el salmista está diciendo un beneficio es que el Señor me perdonó mis pecados y también es el que sanó mis dolencias. Detrás de toda la sanidad, allí está Dios. Ya sea por un médico, por un medicamento, sea por lo que sea, fue Dios que permitió la sanidad en tu cuerpo. Porque si decimos que el Señor te debe sanar, ¿en dónde queda el apóstol Pablo? Él 3 veces pidió que le saque el aguijón de su carne y el Señor le dice, bástate mi gracia. No vemos que el Señor le sanó. Así que vemos que el Señor dice, yo sano. En su misericordia, Él te va a sanar. Pero siempre en su voluntad y no la nuestra. Por supuesto que todos queremos estar sanos. Todos queremos gozar de sanidad. Pero aquí dice que el Señor es el que te va a sanar. Ya sea por imposición de manos, por oración o por los médicos. Él es el que aumenta la ciencia y el conocimiento y el saber. Así que vemos que Él está detrás también de nuestras sanidades. Otro motivo o otro beneficio, le dije que había 5. El tercero, la liberación de la muerte. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. En otra versión dice, el que te saca del sepulcro. El que te sacó del sepulcro, dice en otra versión. Así que aquí está hablando de lo mismo que hablamos cuando el Señor nos perdonó nuestros pecados. Al perdonar nuestros pecados, Él nos rescató de la muerte. Pasamos de muerte a vida, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él, nuestro Dios, nos dio vida. Así que Él nos libra de la muerte. Y hemos visto en el cursillo que hay una primera resurrección. Y luego encontramos en Apocalipsis que hay una segunda muerte. No dice segunda resurrección, segunda muerte. De esa segunda muerte fuimos librados. El Señor nos rescató, nos sacó de ese sepulcro. Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí la ira habla de la ira eterna. Ya no hay más ira sobre nosotros. No es la ira venidera que es la tribulación. Aquí está hablando de la ira eterna de Dios. Así que gracias a Cristo murió por nosotros y somos salvos de la ira que caerá sobre aquel que no acepta esta salvación. 4.
abundante favor y misericordia. Versículo 4. El punto 4 se encuentra en el versículo 4. El que te corona de favores y misericordias. El que te corona. Aquí la palabra coronar significa encerrar. Él te encierra, te rodea de favores y misericordias. Dice allí en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por su misericordia no recibimos lo que merecíamos, y por su gracia recibimos lo que no merecíamos. ¿Me entendieron? Parece un trabalengua, pero es lo mismo. La misericordia de Dios hizo que no cayese o cayera sobre nosotros lo que merecíamos. Y por su gracia, Él nos da lo que no merecíamos. Así que gracias a Dios por sus favores y misericordias que nos rodea, que nos llena de corona y de favores. Y el último punto, el 5, dice, alimento para sustentar la vida. Eso lo encontramos en el versículo 5. Como le dije, solamente vemos hasta el versículo 5. Versículo 5, Salmo 103. El alimento para sustentar la vida. El que sacia de bien tu boca. Aquí encontramos que Él es el que nos sacia, el que nos da el alimento. Y vamos un momento nada más a Mateo 6. Mateo 6, 25 al 26. Mateo 6, 25 al 26. Por tanto os digo, Jesús hablando, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que el Señor dice, no se vayan a afanar por tanto. Pasamos ya, ahora nuevamente tenemos otra fiesta, que es el Año Nuevo. Pero en la Navidad vemos a muchos hermanos que se quedaron para justamente preocuparse por lo que van a comer, lo que van a beber, qué se van a vestir, qué se van a poner. Me quedé a hacer pan dulce, me quedé a hacer la ensalada de fruta y todas esas cosas. Y no se preocuparon por alimentar su alma, su espíritu y cumplir con el mandamiento de estar en la casa del Señor. Dice en Hebreos 10, 22 al 24, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Sabe qué significa la palabra dejar? Deslealtad significa. Es la misma palabra que usa Pablo diciendo, Demas me ha dejado amando más al mundo. Ha sido desleal conmigo, Demas. De la misma manera el Señor dice, no seas desleal con él. Debes venir a su casa, debes congregarte, agradecer, debes bendecir su nombre, escuchar su palabra. No te preocupes por la comida, por la bebida, por lo que vas a vestirte. Las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto que sí, somos hijos de Dios. Así que, hermanos, el afán no es bueno. Terminamos este año, esperemos que no como muchos cansados, sino renovados para volver a trabajar en su obra y siguiendo en obediencia a nuestro Dios. El versículo 5 culmina con algo y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si usted tome la tarea en su casa de estudiar este animalito, dice que llega un momento de su vida que no se puede alimentar más. Su pico no permite que se alimente más. Su plumaje se vuelve viejo, no puede volar más como antes. ¿Qué hace? ¿Qué hace el águila? Dice que sube a lo más alto que puede subir, a lo más alto, y allí se queda, y algunos ponen días, ponen plazos, pero se queda un tiempo allí, ¿para qué? Para rejuvenecerse. Dice que sus plumajes, él se saca los plumajes,
se saca las plumas. El pico dice que también se quebranta con una piedra y él espera que se vuelva a nacer uno nuevo, que vuelva a tener plumaje y vuelve aquí a la tierra. Pero ¿qué nos habla a nosotros, hermanos? Cuando no tenemos fuerza, cuando ya no podemos decir a nuestra alma, bendice alma mía a Jehová, Él nos invita a ser como el águila. Nuevamente busquemos su presencia. La altura habla de la presencia de Dios. Busquemos su presencia, estemos en comunión con Él el tiempo necesario. Y dice su palabra en Isaías que tomará fuerza como el águila y volarás y caminarás y no te cansarás. Así que, hermano, gracias a Dios por este año que ha culminado. Bendecimos el nombre del Señor por los favores y beneficios y esperamos que el Señor nos siga coronando de estos favores. Así que si está desanimado, tome fuerza, dice su palabra, que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que el Señor bendiga ricamente su palabra y nunca se olviden de bendecir el nombre de Jehová. Amén.